cuando el Espíritu de Dios entra en nuestra vida, al momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y somos perdonados por Dios, ocurren instantáneamente varios sucesos sobrenaturales en el interior del ser humano. La Biblia claramente identifica lo que sucede internamente en la persona cuando ésta es perdonada de sus pecados. Entre otros cambios, ocurre lo que la Biblia llama una regeneración o nuevo nacimiento. Lo puedes leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Esto significa que la persona es hecha totalmente nueva y transformada en su interior a la imagen de Cristo. También ocurre una conversión, como lo describe Hechos 3:19. Esto es que la persona cambia de dirección en su vida, cambia de un estado pecaminoso a uno de santidad, de un comportamiento de corrupción a uno de pureza. Eso que sucede en el interior de la persona regenerada, convertida y transformada en lo espiritual, se hace evidente en lo exterior de varias maneras. No solamente es un cambio de mentalidad y en los deseos del corazón, sino que también se demuestra con un cambio radical en los hábitos, las prácticas, las actitudes, las acciones, las reacciones, para con todo y con todos. Es un cambio integral en la persona, tanto en el interior como en el exterior. Es decir, se hace notable un cambio en nuestra relación con Dios, con el mundo, un cambio en la relación con el prójimo, con nosotros mismos, y también es notable un cambio en nuestra relación con lo material. Cuando una persona realmente ha pasado por el arrepentimiento y la conversión, la Biblia nos exhorta a lo siguiente en Mateo 3:8, dice: vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Esa demostración de cambio es lo que la Biblia también llama fruto digno de arrepentimiento. Y ese fruto es el equivalente a las obras que hacen las personas, sean buenas o sean malas. Y es a través de ese fruto que justamente se evidencia para evaluar la autenticidad en la conversión de una persona. Es la forma como se puede medir o como se puede conocer realmente el interior de una persona, por el fruto o la obra que realiza. Así lo dice Mateo 7:20, cuando dice: así que por sus frutos los conocerán. Es notable que el arrepentimiento y la conversión están estrechamente relacionados con nuestra perspectiva y trato con los bienes materiales. Así como ocurre un cambio de vida en el interior de la persona cuando es regenerada por Dios, también sucede lo mismo en la vida exterior, en la vida pública, en la vida conocida por los demás y, por supuesto, en nuestra relación con las posesiones.
En la Biblia, entre otros, encontramos un par de ejemplos que ilustran esa conversión interna y externa y su evidencia en la relación con lo material. El primer ejemplo lo encontramos en Lucas 3, versículos 10 al 14, y es la predicación de Juan el Bautista. Él predicaba que el arrepentimiento se debía demostrar en la forma como el hombre administra sus posesiones. Te voy a leer este pasaje, Lucas 3, versículos 10 al 14 en la Biblia, y dice lo siguiente. Las multitudes le preguntaban diciendo, pues, ¿qué haremos? Respondiendo les decía, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene comida haga lo mismo. También fueron unos publicanos para ser bautizados y le preguntaron, Maestro, ¿qué haremos? Él les decía, no cobren más de lo que está ordenado. También unos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagan extorsión ni denuncien falsamente a nadie y conténtense con sus salarios. Notemos cómo Juan en su predicación que acabamos de leer contrasta la avaricia contra la generosidad. Habla también de la injusticia y la contrasta contra la justicia. La extorsión contra compensar. Habla también del falso testimonio contra la honestidad. El descontento contra el contentamiento. Es decir, lo que vemos aquí en la prédica de Juan el Bautista, cuando predicaba para el arrepentimiento, lo que le preguntaban las personas y lo que él respondía, podemos decir que una persona convertida cambiará radicalmente su actitud y su relación con lo material de este mundo. Otro ejemplo lo encontramos en la conversión de Zaqueo, que podemos leer en Lucas capítulo 19, versículos 8 y 9. Cuando Zaqueo recibió a Jesús en su casa, hizo un compromiso. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La respuesta de Cristo ante esa declaración convencida de Zaqueo de lo que iba a hacer con sus bienes y cómo iba a compensar a aquellos que iba defraudado, la respuesta de Cristo fue, hoy ha venido la salvación a esta casa. Nuevamente, aquí vemos cómo nuestra administración de lo material es una manifestación de nuestra condición espiritual. Tanto lo que predicaba Juan el Bautista, que decía a las personas lo que tenían que hacer para demostrar su arrepentimiento, y tenía que ver la mayoría de estas acciones con lo material. Tanto en lo que vimos en Zaqueo, que cuando él se convirtió, dice que voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y voy a restituir cuadruplicado al que he defraudado. Nuevamente se demuestra en un cambio en la relación con los bienes materiales. Queda demostrado entonces que nuestra administración de lo material es una manifestación de nuestra condición espiritual y debe ser diferente antes de Cristo a lo que es después de Cristo. Una persona realmente convertida a Cristo, transformada por Él, regenerada por su Espíritu Santo, será diferente en su relación con los bienes materiales comparada con la relación que tenía antes de Cristo.
quien no haya cambiado en esa área, o bien, o no se ha convertido realmente a Cristo, o no ha dejado de ser carnal en su amor por el dinero y las posesiones. La Biblia nos demuestra que debe haber un cambio, no solamente en el interior, sino en el exterior, en las actitudes, los hábitos, las prácticas, las tendencias y sobre todo en las relaciones, y entre ellas incluida con lo material. Ese es un fruto digno de arrepentimiento que demostrará que una persona realmente está convertida o no lo está. Así es que oremos al Señor para que nos ayude a dar buen testimonio en esa área de nuestra vida. Amado Padre, te alabamos y te adoramos, Señor. Aquellos que estamos en Cristo, Padre, reconocemos que cuando tú llegaste a nuestra vida, algo sucedió en nuestro interior que nos hace ser diferentes a lo que éramos antes de Cristo. Y tú, a través de tu palabra, nos enseñas, Señor, que una persona arrepentida debe dar una muestra de esos frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Y por eso te rogamos, amado Dios, si estamos en esa condición, que nos ayudes, Padre, a entregarte esa área. Tal vez algunos se han resistido y no han querido ponerla en tus manos, Señor. Pero que aún en lo material, Señor, entreguemos a ti todo lo que somos, todo lo que tenemos y confiemos plenamente en ti, Señor. Tú, como el dueño de todas las cosas, Padre, nos proveerás lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a dar buen testimonio en esto. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.